Bienvenidos al podcast de Ayuda Efectiva. Soy Pablo Melchor. Y yo soy Joan Montoya. Y en este podcast hablamos sobre las formas más efectivas de ayudar a los demás. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Venga, vamos a hablar hoy de cómo elegimos qué programas financiar, que es una pregunta que nos hacen muy a menudo y que yo creo que además es una de las características que diferencian más Ayuda Efectiva de cualquier otra fundación o programa sin ánimo de lucro. Sí, totalmente. Igual habrá que diferenciar entre qué causas primero y después ya más concreto programas. Quizás empezamos con lo más genérico. Venga, perfecto, sí. Empezamos por las causas. Aquí nos inspiramos en una metodología que se desarrolló en el ámbito del altruismo eficaz que te ayuda a elegir causas en función de cómo de importantes o grandes son, o sea, cuál es su escala, cómo de tratables o solucionables con recursos adicionales son, y la más importante para mí, la más interesante es cómo de desatendidas están. Sí, ¿Ibas a decir algo, entonces, perdona? sí, no, bueno, en tres palabras es como es grande, solucionable y desatendido, ¿no? Esos son los problemas que estamos buscando, en los Eso que es. podemos tener más impacto. Eso es, exacto. Y a lo mejor podemos explicar un poco cada una y además explicar cómo esto lleva a tomar decisiones que no son las que tomarían otros actores, digamos, que intentan tener un impacto positivo en el mundo. Venga, empezamos por grandes. La idea es que si invertimos recursos en solucionar problemas que afectan a muchos individuos, a mucha gente, nuestro impacto tiene el potencial de ser muy grande. Si nos lanzamos, en cambio, a solucionar un problema muy pequeño, pues nuestro impacto va a estar desde el momento cero muy limitado. Entonces, ¿significa esto que nadie más debería trabajar en problemas pequeños? No. Tiene sentido que alguien a lo mejor trabaje en una enfermedad rara que afecta a 4 personas y el mundo será mejor por ello. Pero en nuestro caso, que ofrecemos un planteamiento centrado en el impacto, lo que tiene sentido es ir a por problemas grandes. Sí, totalmente lógico. Creo que en la web tenemos una pregunta frecuente, de hecho, explicando esto de las enfermedades raras, que es un problema también muy duro para quienes lo sufren, pero si intentamos tener máximo impacto, pues no es ahí donde queremos ir. Claro, simplemente no es el espacio que nosotros queremos ocupar dentro de todo lo que se puede hacer por mejorar la vida de la gente, ¿no? La segunda característica es problemas tratables o solucionables. Yo aquí siempre pongo un ejemplo, es muy tonto, pero bueno, porque creo que lo refleja bien, que es si lo que nos preocupa es la paz en Oriente Medio, donar para que haya más dinero dedicado a ello no va a cambiar las cosas, porque no es un problema de falta de recursos, es un problema en el que las limitaciones son otras. Y podríamos pensar que cuando hay problemas que no están resueltos en el mundo, seguramente es porque hay más dificultades, pero no. O sea, hay problemas que simplemente no están resueltos porque no estamos dedicando los recursos. Es lo que en inglés llaman low hanging fruit, ¿no? La fruta más baja que puedes coger fácilmente. Pues en el mundo sigue habiendo miles de niños que mueren todos los días, por ejemplo, por enfermedades que yo a veces llamo estúpidas, porque las sabemos prevenir fácilmente y simplemente no estamos dedicando recursos. Entonces, existe esta categoría de problemas en los que claramente podemos hacer un avance enorme simplemente destinando más recursos. Sí, aquí también depende un poco de la causa. Hay algunos como los que nosotros tratamos que son muy solucionables. El ejemplo de Oriente Medio es como el otro extremo, ¿no? Que es como, aunque le añadas muchos recursos, es que no podrás conseguir nada. Y después hay algunos como intermedios, ¿no? Que también, por ejemplo, el cáncer es muy grande. Solucionable, bueno, pues un poco, y dedicándole más recursos a la investigación, pues se va solucionando, ¿no? Pero bueno, que no es tan fácil de solucionar, aunque pueda ser solucionable, no es tan fácil como evitar la malaria, por ejemplo. Claro, claro, sí. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta, en cierta medida, este es un indicador de facilidad para tener impacto. Y no significa, de nuevo, ¿significa esto que no debemos como humanidad trabajar en problemas más difíciles y más complejos y que tal vez podamos no resolver? No, simplemente hay que saber qué es lo que estamos financiando. Entonces, desde mi punto de vista, lo ideal es dejar que filántropos muy especializados dispuestos a hacer apuestas de retorno dudoso trabajen en esos otros problemas, pero a la hora de proponer a nuestros donantes cómo tener un impacto claro, pensamos que hay cosas que son tan obvias en las que podemos hacer tal avance que tiene mucho más sentido financiar esas y cubrir la necesidad para que la gente con más recursos y más capacidad especializada pueda hacer otras apuestas cuyo retorno tal vez puede ser dudoso.
Sí, aquí se me ocurre un ejemplo que creo que cuadra bastante y es otra vez con la malaria, son las vacunas, ¿no? Que si se logra una vacuna que sea realmente efectiva, pues el impacto puede ser enorme, ¿no? Y de hecho estamos en camino de ello, pero el retorno no es seguro. Entonces ahí, por ejemplo, creo que Bill Gates ha dedicado muchísimos recursos, pero como donantes individuales nosotros, pues igual preferimos un retorno más seguro. Exacto. De hecho, sí, ha sido interesante las vacunas. Una de las que se ha autorizado tenía una efectividad del 30 y pico por ciento solamente, Ujú. porque la malaria es una enfermedad muy difícil de tratar con vacunas porque hay un parásito que cambia de forma, tiene un ciclo de vida muy complejo, entonces cuando lo atacas en una fase, pues no lo detectas en cambio en otras, o digamos, el mecanismo a través del cual puedes atacarle en una fase no funcionaría en otras, ¿no? Entonces, pues se han dedicado millones y millones de dólares a investigación con un retorno dudoso y claramente es una inversión muy valiosa, pero de nuevo, para el donante de diario, digamos, que no está especializado y que no dedica todos sus recursos a la investigación, hoy en día existen formas muy efectivas de evitar la malaria, muy baratas, y lo ideal es dedicarnos nosotros a cubrir esas formas mientras otros investigan en soluciones de más largo plazo, pero con un impacto mucho más dudoso o digamos que son más arriesgadas en cuanto a su retorno. Ujú. Exacto. Y el tercer punto a tener en cuenta es si el problema está desatendido, ¿no? Sí, siempre, a mí este me parece el más interesante porque es el más contraintuitivo, ¿no? Cuando hablamos de encontrar las mejores formas de ayudar a los demás, que es a lo que aspiramos en ayuda efectiva, ese concepto se confunde muy a menudo con cuáles son los problemas más importantes. Entonces, por ejemplo, oye, cambio climático, ¿no? La polarización, evidentemente son problemas importantes, ¿no? O el cáncer, sin duda, Mm. es un problema muy importante. Pero lo que no están es en absoluto desatendidos. Hay miles de millones destinados a intentar contener el cambio climático. Debería haber más recursos en adaptación posiblemente, ¿no? Pero desde luego no es un problema que pasa por debajo del radar y está causando estragos sin que haya una conciencia de ello, ¿no? Y en el cáncer ocurre lo mismo. Evidentemente es una enfermedad devastadora. Bueno, tú y yo, de hecho, la hemos sufrido de cerca con lo que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Mm. Pero en absoluto hay una falta de recursos. Hay, de nuevo, miles de millones dedicados a la investigación y gracias a hecho se han conseguido grandes avances y se siguen consiguiendo. Pero cuando pensamos en términos de qué problemas causan sufrimiento humano, por ejemplo, encontramos que hay otros, como la salud en los países más pobres, que están brutalmente desatendidos, que tienen presupuestos de chiste, cuando además no es que sean problemas endiablados en que necesitamos investigación con las últimas tecnologías. No, es que podemos evitarlos de forma muy fácil y están muriendo niños todos los días, que creo que es algo en lo que nunca podemos decir lo suficiente porque es que es un drama mayúsculo y es una realidad tan alejada de la nuestra que nos cuesta darnos cuenta, pero es así. Todos los días mueren miles de niños que podrían ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, por enfermedades fácilmente evitables y no dedicamos recursos a ello. Entonces, esa desatención lo que genera es una enorme oportunidad, porque con muy pocos recursos podemos tener un impacto enorme, como es salvar vidas. Sí, ahí a mí el concepto que me gusta mucho, que también lo explica, es el de retornos decrecientes, ¿no? Que es como los primeros recursos que destinas, pues lógicamente son los que más impacto tienen y a medida que vas destinando más recursos, pues de cada vez el impacto es menor, ¿no? Y como más desatendido estés, pues estás como más al inicio, entonces eso, con cada euro se logra más. Exacto, sí, sí, sí. Otra forma de pensar en ello también es que en los países más ricos ya no tenemos las mejores oportunidades de ayudar, ya no las tenemos, porque están cubiertas, porque hay presupuestos de salud, porque hay Mm. todo tipo de recursos, pero como en los países más pobres no hay nada, prácticamente, todas esas oportunidades de tener un impacto enorme ayudando a miles de personas están todavía ahí. Por un lado es una desgracia, pero por otro lado es una gran oportunidad para tener impacto. Y de nuevo, pues esa desatención creo que es una de las mejores guías y nos sirve incluso para buscar oportunidades en problemas que no están en conjunto tan desatendidos. Hemos hablado del cambio climático, pero dentro del cambio climático, pues por ejemplo, vehículo eléctrico tiene toda la atención, o eólica y solar, pero Mm. la captura de carbono, por ejemplo, está muy desatendida. Entonces, hay muchas áreas todavía en las que puede haber oportunidades, incluso cuando el problema en su conjunto acumula muchos recursos. Sí, otro ejemplo también de cambio climático, ¿no? Que lo tenemos también como causa, está lo que tú decías, la captura de carbono, pero también hay otro que me gusta mucho que es geotermia súper profunda, digamos. Y
seguramente nadie de los que nos oyen, ¿no?, han oído hablar de ello, pero tiene mucho potencial porque es como irse muy abajo, entonces ya la Tierra está muy caliente y conseguirías pues calentar el líquido que después va a crear la electricidad de forma totalmente sostenible, hasta lo puedes regular, que es el problema de muchas renovables. Entonces ahí están fases muy iniciales y ahí es donde un programa que se enfoque en temas desatendidos pues puede poner esos primeros recursos para lanzarlo, ¿no? Y después ya, un poco más tarde, pues ya entrarán los gobiernos y el mercado y tal para seguir con ello. Sí, 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 sí. Por terminar, también hay una metáfora que se utiliza a veces, y ya creo que ya esto tiene que haber quedado claro en el mensaje, que es el cavar en búsqueda de oro, ¿no? Tú puedes cavar en búsqueda de oro donde todo el mundo está cavando, y es muy poco probable que encuentres grandes vetas, o puedes cavar donde la gente no está cavando, y a lo mejor atacar vetas gigantes en las que con poco esfuerzo obtengas una cantidad de oro mayor, ¿no? Entonces, lo que intentamos en los problemas desatendidos es buscar ese impacto todavía desaprovechado que podemos extraer rápidamente para ayudar a muchas más personas. Vale, perfecto. Entonces, con estos 3 puntos, problemas grandes, solucionables y desatendidos, conseguimos identificar en qué problemas o causas podemos lograr un mayor impacto y de ahí cómo seguimos. Claro, una vez que tenemos una causa, y podemos coger el ejemplo de la pobreza y la salud global, ¿no? Es una cosa como muy evidente, pero increíblemente desatendida, ¿no? Hay muchos ejemplos. A veces se comparan las cosas con el gasto en helado en Estados Unidos, o realmente gastamos cantidades ingentes de dinero en cosas absurdas, y en cosas que podrían tener un gran impacto gastamos muy poco, ¿no? Y en general, la salud de la gente que vive en pobreza extrema está brutalmente desatendida. Pero claro, la salud es muchas cosas, ¿no? ¿Cómo priorizamos? Deberíamos centrarnos en agua limpia, en contaminación del aire, en nutrición, en prevenir enfermedades, en las enfermedades que afectan a los niños o a los adultos, ¿no? Hay muchas decisiones, ¿no? Entonces, lo cierto es que no existe la respuesta perfecta, pero trabajando rigurosamente en ello podemos acercarnos a respuestas muchísimo mejores que las que normalmente elegimos simplemente donando al que ha sido más pesado en la calle parándonos o nos ha contado la historia que nos ha removido el corazón, ¿no? Y por suerte existen evaluadores independientes que se toman este trabajo tan en serio como si fuera una inversión financiera. Y el mejor ejemplo es GiveWell, de quien ya hemos hablado, que dedica actualmente más de 60.000 horas de investigación al año a encontrar las mejores oportunidades, las formas en que podemos ayudar más a más personas o ayudar a más personas de forma más significativa o, en el extremo, salvar más vidas. Entonces, lo que hacen es buscar, en primer lugar, intervenciones que en la jerga de la ayuda significa al final las cosas que podemos hacer para las que hay una buena evidencia de efectividad. ¿Cómo se consigue esa primera evidencia de efectividad? Pues aquí es fundamental la investigación académica. Hay economistas del desarrollo y economistas, otro tipo de académicos, por ejemplo, los que investigan salud pública, que se dedican precisamente a averiguar qué funciona. Un ejemplo es, por ejemplo, las mosquiteras. Si cubrimos una población por la noche con mosquiteras tratadas con insecticida, ¿la incidencia y la letalidad de la malaria bajan o no bajan? Y esto, si lo medimos no solo en una localidad, sino en muchas, en diferentes contextos, y acumulamos los datos en lo que llaman una revisión sistemática, podemos tener información muy fiable que determina si las mosquiteras funcionan o no funcionan. Una vez que sabemos que algo funciona, la siguiente pregunta es ¿quién lo hace? ¿Y quién lo hace a menor coste? Que es algo esencial, es algo que es muy, muy, muy ajeno al mundo de la ayuda, pero este concepto de coste-efectividad y relación coste-efectividad es esencial. Si encontramos a alguien que puede salvar más vidas de forma más barata, esa es la intervención que deberíamos priorizar, porque conseguiremos tener un impacto mucho mayor. Y por supuesto, aquí entrarán la transparencia y otra serie de criterios, pero el coste-efectividad es algo, en general, completamente ausente en las discusiones de la ayuda, pero para mí es una de las variables esenciales. Sí, igual el coste es clave, pero sin dejar aparte la calidad y lo bien que pueden hacer el trabajo, ¿no? Que a veces puede sonar como si decimos el coste tiene que ser lo más barato posible, que se deje de lado lo demás, pero todo lo contrario. O sea, las evaluaciones son súper rigurosas y los programas que al final se seleccionan tienen una rigurosidad y han demostrado ya en el pasado que realizan el trabajo también muy bien.
Por supuesto, o sea, el indicador clave es el impacto. Si algo no tiene impacto, si algo no evita enfermedad o no salva vidas, lo vamos a descartar automáticamente por bien que suene. Una vez que sabemos que algo genera impacto, es cuando podemos empezar a optimizar sobre todo la forma de realizar la entrega, ¿no? La logística, cómo podemos diseñar un proceso inteligentemente para conseguir que los costes sean lo más bajos posibles, porque primero estamos en entornos muy difíciles, en los que prácticamente no hay recursos, no podemos apoyarnos en infraestructuras preexistentes, es muy difícil trabajar en esas circunstancias. Y segundo, los presupuestos son muy limitados. Entonces nos encontramos con necesidades que afectan a millones de personas y podemos gastar unos pocos euros por persona si queremos llegar a más gente, ¿no? Entonces, muchos de los programas están precisamente especializados en optimizar esos costes logísticos junto con los procesos de control y medición que son esenciales para asegurar que llegamos a más personas con tratamientos que funcionan, pero a un coste muy bajo. Hablando de GiveWell, la historia de GiveWell realmente es interesante. Sí, la verdad es que, o sea, para mí es admirable. GiveWell lo crearon dos personas, Holden Karnofsky y Eli Hasenfeld, que trabajaban en Bridgewater. Bridgewater es la gestora de inversiones de Ray Dalio, es muy conocida. Y crearon entre unos cuantos empleados de Bridgewater un club filantrópico para donar juntos, para evaluar juntos ONGs y decidir a dónde donar, intentando hacerlo con criterio. Y, pues, por ejemplo, Eli fue el encargado de investigar las intervenciones que tenían que ver con agua potable. Y empezaron a pedir información a ONGs y, en palabras de uno de los que participaron en el club, recibieron un montón de folletos y fotos de niños, pero poquísima información. Entonces, la escena merece la pena imaginarla, ¿no? Porque tenemos a gente financiera todo el día mirando pantallas con datos, gráficas, haciendo análisis, comparando rentabilidades de más 0,01% o menos 0,01%, y de repente, cuando piden información para evaluar el impacto de sus donaciones, lo que reciben es fotos y prosa, digamos, ¿no? Entonces, les pareció increíble que el nivel fuera ese, y al hacer llamadas a las ONG, comprobaron que el problema no era una falta de transparencia, era que las ONG no sabían qué impacto tenían. No lo sabían. Había un problema y ellos intentaban ayudar, pero realmente no eran capaces de decirte ni cuánto conseguían ayudar, ni con qué coste, que es algo esencial para decidir, oye, ¿cuál priorizo primero, no? Porque al final tenemos recursos limitados, ¿no? Sé por experiencia que hay gente a la que simplemente la idea de elegir les cuesta, ¿no? Porque parece injusto en cierta medida. ¿Por qué dar dinero a una ONG y no a otra, no? Pero claro, la clave no es que sea justo para las ONG, la clave es que sea justo para la gente que necesita ayuda. Entonces, si podemos ayudar a muchas más personas en un sitio que en otro, lo justo es claramente ayudar a más personas primero. Y ya llegaremos después a las cosas menos efectivas, ¿no? Bueno, pues al encontrarse en este club filantrópico de GiveWell con que no podían obtener los datos, decidieron que si no existían es que iban a tener que hacer ellos el trabajo de medición, porque esto era fundamental para otros donantes como ellos, que podían venir después y que se iban a hacer esa misma pregunta. Entonces, Eli y Holden decidieron dejar su trabajo en Bridgewater, obtuvieron un primer dinero de sus compañeros y crearon GiveWell para dedicarla a evaluar proyectos. Estamos hablando de 2009, si no recuerdo mal. Creo que es entre 2007 y 2009 este proceso. Y luego tuvieron la suerte de que pronto entró en contacto con ellos Dustin Moskovitz, que es un cofundador de Facebook, luego fundador de Asana. Tiene una fortuna de, no sé, aproximadamente unos 14.000 millones de dólares, ¿no? Esto siempre depende de las cotizaciones. Y Dustin Moskovitz y su mujer Cari Tuna decidieron que iban a donar la inmensa mayoría de su patrimonio en vida. No iban a esperar a estar jubilados más adelante, sino que querían empezar a donar ya, pero que no querían elegir causas aleatoriamente, que es lo que se suele hacer en su situación, sino que querían basarse en la investigación de qué es lo más efectivo que podían hacer. Con lo que, bueno, GiveWell les encajó a la perfección y financiaron el crecimiento de GiveWell. Y por eso hoy han pasado de ser 2 personas a un equipo muchísimo más grande, no recuerdo las cifras, sé que son más de 20 y tantos investigadores, puede que me quede corto, pero son esas 60.000 horas de investigación al año. Entonces, bueno, la verdad es que es por primera vez en la historia, gracias a que existe GiveWell, tenemos la capacidad de saber dónde nuestra ayuda aporta más. Y, a ver, es un beneficio increíble que claramente tenemos que aprovechar. Sí, es que el trabajo que hacen es brutal, ¿no? O sea, si tú entras en su página web y empiezas a mirar, es como cada
cada artículo es súper largo con 80, 100 notas al pie, con aclaraciones. También de las reuniones también tienen como notas o las explicaciones. Es como súper transparente, ¿no? Y ha habido otras organizaciones que también se han puesto a evaluar. Han hecho un trabajo similar a GiveWell, pero al final han dejado de hacerlo porque no lo podían hacer mejor que GiveWell. Es como el referente, el estándar de oro. Aquí casi no hay ni discusión, que no hay ninguno que se le acerque. Y de hecho, por eso en Ayuda Efectiva también nos apoyamos tanto en ellos, porque es que su Totalmente. trabajo es increíble. Nosotros en la web lo intentamos simplificar mucho para hacerlo digerible para la mayoría, pero si a alguien le interesa entrar en detalles, nosotros enlazamos a GiveWell también, pero ahí hay información, vamos, es brutal. Sí, sí. O sea, yo he pasado literalmente decenas y decenas de horas leyendo documentación de GiveWell, leyendo sus Excels en que todos los cálculos están validados, cómo comprueban, tienen en cuenta todas las variables, cómo intentan ser conservadores siempre en sus cálculos, ¿no? Es, oye, por ejemplo, los mosquitos pueden estar desarrollando resistencia a los insecticidas. ¿Cómo valoramos esto para bajar la posible efectividad de las siguientes ayudas que vamos a conceder, ¿no? Es muy interesante ese concepto. Ellos nunca están pensando en la efectividad a pasado. La pregunta que se hacen es, ¿cuál va a ser la efectividad de hacer donaciones adicionales a este programa ahora? Y eso exige muchísimo trabajo y por eso, cuando GiveWell recomienda una organización, por ejemplo, no es que han hecho un análisis hace 2 años y ya se basan en él, no, es que siguen auditando permanentemente en comunicación constante con esa organización el desarrollo de su trabajo, en qué nuevas regiones van a trabajar. Vale, pero ¿cuál es la incidencia de la enfermedad en esta región? ¿Qué obstáculos puede haber? ¿Qué motivos puede haber para que la efectividad en este caso sea menor? O tal vez al contrario, puede que haya una oportunidad y que accediendo a un área que estuviera previamente completamente desatendida, se pueda obtener una efectividad incluso mayor de la que se ha obtenido en el pasado, ¿no? En otras regiones. Entonces, ese trabajo que exige involucración continua con las mejores organizaciones es que es incomparable, es incomparable. Entonces, yo personalmente creo que mientras las organizaciones que GiveWell recomienda, como lo que ellos llaman top charities, mejores organizaciones, mejores ONGs, no tengan cubierto su presupuesto, no tiene sentido irse a otras cosas, más que por motivos ya personales, a lo mejor de una involucración especial, pero para quien busca la efectividad, para mí lo primero es cubrir estas organizaciones que GiveWell recomienda. Y además es muy interesante saber que GiveWell no para de investigar. O sea, aparte de esta actividad en que hacen públicas cuáles son las organizaciones que han validado como las top, ellos no paran de investigar y conceder ayudas a programas prometedores para los que todavía no hay suficiente evidencia, pues ellos los complementan ayudándoles primero a escalar y segundo a medir su impacto de forma muy rigurosa, a menudo con un tercero independiente que es el que va a hacer la medición, para averiguar cuáles serán qué otras organizaciones podrían estar al nivel de las que recomiendan actualmente en el futuro, ¿no? Entonces, a mí lo que me da GiveWell es una tranquilidad inmensa. O sea, sé que apoyando a las organizaciones que GiveWell recomienda, no solo es que no me equivoque, sino que estoy teniendo un impacto que es, según sus propios cálculos, decenas de veces mayor al que tendría en cualquier ONG elegida a voleo por cualquier otro criterio, ¿no? Entonces, para mí es la tranquilidad de que mi ayuda funciona y bueno, y funciona en tal punto que es que poder salvar vidas, ¿no? Que es algo de nuevo que para nosotros es que parece de ciencia ficción, pues apoyando a las organizaciones recomendadas por GiveWell consigues salvar vidas. Sí, mencionabas también que están siempre pendientes de otros problemas, ¿no? A mí ahí me gusta siempre un poco ver a qué más están evaluando, investigando, aunque al final muchas veces no acaban entrando en sus top charities y tampoco en nuestro Fondo de Salud Global, porque igual no es tan escalable, aunque siga siendo grande, pero por poner algunos ejemplos, hay uno que es de agua potable, ¿no? Que ellos han concedido algunas ayudas por su cuenta y tal, que me parece muy interesante. Algún amigo me ha preguntado también por qué en Ayuda Efectiva no lo tenemos, ¿no? Que es porque normalmente el tema de hacer tuberías, instalaciones, infraestructuras sale muy caro, pero ahí GiveWell encontró pues una opción alternativa, clorinando agua y tal, que parece que es bastante prometedora. Quizás en un futuro sí que entre como top charity. Después había un programa contra la sífilis también, que está funcionando bastante bien. También con el enfoque de coste-efectividad, ¿no? Creo que lo combinan el test de sífilis con el de SIDA y entonces sale como extremadamente barato ver si una mujer tiene sífilis y tratarlo también es baratísimo entonces.
Y otro era el tema del plomo, que también en muchos países está en la pintura y tal, y tiene un impacto muy grande, y ahí también Giveaway trabaja, pero no está entre las top charities. Pero me parece interesante ver también esos otros problemas en los que Sí, están trabajando. sí, yo lo sigo mucho. Bueno, por si acaso has mencionado el Fondo Salud Global, para quien nos oiga, el primer capítulo del podcast está dedicado al Fondo Salud Global, así que ahí contamos en Correcto. detalle qué es, en qué consiste. Y sí, lo más interesante para mí de seguir los, aquellas áreas en las que está experimentando GiveWell es la lógica que hay detrás de ese experimento, ¿no? Hmm. Por ejemplo, pues has comentado el agua, como dices, la infraestructura de saneamiento sería el ideal, pero no es realista. No es realista que en toda África subsahariana vaya a haber una infraestructura de saneamiento perfecto ni en la próxima década, ni en las próximas 2, ni 3. No sé cuánto tiempo costaría, ¿no? Pero resulta que con un clorador en la fuente, solamente hay que girar una tuerca que te da la cantidad de cloro adecuada para un cubo de agua, se puede resolver de forma muy barata y consigues eliminar la mortalidad por enfermedad, bueno, reducir drásticamente la mortalidad por enfermedades diarreicas. Entonces, la clave no es encontrar la mejor solución en un mundo ideal, no, la clave es encontrar la mejor solución con los recursos que tenemos. También están experimentando con cloradores en línea que automáticamente están añadiendo cloro a toda el agua que vierte la fuente o el pozo. Y, por ejemplo, la sífilis, como comentabas, también es muy interesante porque ya se hacen tests de SIDA, están muy extendidos, pero no se hace el test de sífilis que podría hacerse con la misma muestra de sangre. Entonces, al parecer, el coste adicional es que es de céntimos. Justo estaba escuchando hace un par de días una entrevista a uno de los fundadores, que es un australiano, y creo que comentaba que el coste adicional del test era 1 euro y del tratamiento después era €0,5. Y el problema es que si una madre tiene sífilis y se lo contagia al hijo, es como que creo que la mitad, bueno, lo digo de memoria, pero creo que la mitad morían, algo así. Y entonces con un test tan barato ya consigues detectarlo y después tratarlo también, es lo que decíamos antes, es completamente solucionable. Sí, claro. Hace poco alguien me decía que le sorprendía que con la cantidad de dinero que hay en inversión de impacto y demás, que haya oportunidades sin aprovechar. Pues las hay. Y son tan simples como esta. Es algo que cuesta creerlo, pero no estamos en un mundo en el que la clave es una nueva solución tecnológica o la innovación. Los problemas de este estilo están sin resolver simplemente porque no hemos puesto los recursos o nuestra capacidad. Pero no necesitamos grandísimas innovaciones tecnológicas, porque tenemos gente que muere por enfermedades, de nuevo, como decía antes, ¿no? Relativamente estúpidas. Podemos preverlas muy fácilmente de forma muy sencilla y muy barata, ¿no? Entonces, pues parece mentira, pero sí, esta oportunidad está ahí. Vale, me estoy dando cuenta de que hemos empezado a hablar de otros ejemplos de problemas donde Giveawell también está trabajando o experimentando, pero que no hemos comentado los que realmente son las top charities, los mayores problemas. Entonces, creo que tiene sentido, es igual en un episodio aparte, contarlos en detalle cada uno, pero estaría bien al menos mencionarlos, ¿no? Venga, perfecto. Sí, mencionamos brevemente los 4 programas que actualmente GiveWell recomienda como los más coste efectivos son 2 de prevención de la malaria, uno a través de mosquiteras tratadas con insecticida de larga duración, el otro es medicación preventiva en zonas donde la malaria es estacional. Básicamente es llegar y tratar a todos los niños. No se hacen tests ni siquiera, porque de nuevo buscamos coste-efectividad. Entonces, para los niños los efectos secundarios de la medicación preventiva no son relevantes y como son uno de los públicos más vulnerables a la malaria, la mortalidad se concentra en niños de menos de 5 años y mujeres embarazadas, pues esta intervención también segmentada es extremadamente efectiva. Entonces, 2 de malaria. El tercero es suplementación de vitamina A. Aquí siempre explico que la vitamina A para nosotros es un gran desconocido que al parecer tiene algo que ver con el bronceado, pero en los países más pobres, cada año entre 250.000 y medio millón de niños pierden la vista a causa de la deficiencia de vitamina A, porque es una vitamina esencial. Y además su sistema inmune está tan dañado en ese punto que en los 12 meses siguientes, si no se ha revertido esa deficiencia, la mitad de los niños mueren. Entonces, es algo de una gravedad tremenda. Y de nuevo, ¿necesitamos gran investigación para resolverlo? No. 2 gotas de vitamina A en la boca al año con un coste de 2 euros por niño. Entonces, de nuevo, una intervención increíblemente barata e increíblemente efectiva que reduce la mortalidad infantil por todas las causas. Si no recuerdo, tengo en mente la última cifra, un 11%, pero bueno, es increíble que algo que cuesta 2 euros tenga un impacto en la reducción de la mortalidad infantil por todas las causas tan espectacular.
Y el último, el cuarto programa, 2 de malaria, 1 de vitamina A. El cuarto es incentivos a la vacunación, que es dar a las madres en pobreza extrema, es en torno a €1 por visita, ¿no? Si no me equivoco, el incentivo, Sí. para que les compense llevar a su hijo a vacunar. ¿Qué es esto de que les compense? Nos cuesta entenderlo porque en nuestro mundo €1 no compensa nada, lo primero, y segundo porque, por supuesto, que llevamos a nuestro hijo a vacunar, pero cuando vives en pobreza extrema, lo primero es que no ingresas un salario mensual, sino que tú cada día vas al mercado y vendes las cestas que has fabricado o el aceite de cacahuete, y eso te permite comprar algo más de comida variada para esa noche, por ejemplo. Y si ese día no hay ingresos, pues solo tendrás lo que había, ¿vale? Posiblemente algún cereal. Entonces, la única forma de conseguir una dieta mejor o poder básicamente dar comida suficiente a tu familia es trabajar cada día. Un día que no trabajas porque tienes que andar 4 kilómetros hasta un centro de salud, que además no sabes si estará abierto o cerrado, si tendrán vacunas o no, pues al final es una decisión que se tiende a aplazar. Porque la pobreza extrema te obliga a tomar decisiones imposibles de corto plazo, ¿no? Como esta: ¿vacuno a mi niño o cenamos esta noche? Es algo que es muy difícil de imaginar. Yo siempre explico que te coloca en una visión de rabioso corto plazo la pobreza extrema, ¿no? Entonces, dar a una madre €1, en la India esto se descubrió dando una bolsa de lentejas del Mercadona, para entendernos. También era suficiente para que a la madre le compensara ya ese día decidir llevar a vacunar a su hijo, ¿no? Pues bueno, es una intervención muy efectiva, porque además las enfermedades que están en el calendario de vacunación infantil es que son enfermedades muy peligrosas, con una letalidad altísima. Entonces, vacunar a los niños es una de las intervenciones más rentables que hay, pero hace falta que la vacuna se inyecte. No basta con que la vacuna esté financiada, tiene que administrarse. Sí, tengo justo abierto aquí delante la lista de vacunas, ¿no? Del calendario oficial de Nigeria, porque las vacunas para la gente en Nigeria es gratis, es un calendario oficial y no tienen que pagar nada por ellas. El problema es ese, que muchos no van a la clínica, ¿no? Por varios motivos. Entonces, para hacerlo más tangible, se vacuna, o las vacunas incluyen tuberculosis, polio, hepatitis B, fiebre amarilla, meningitis. Entonces, son enfermedades muy peligrosas. Sí, sí, sí. Aquí de nuevo, es una de estas intervenciones que desde aquí nunca habríamos imaginado, pero que trabajando sobre el terreno, entendiendo el contexto local, analizando de verdad con rigor qué parte del proceso es la que falla y cómo moveríamos la aguja verdaderamente, pues encontramos oportunidades de un coste bajísimo. Y ese trabajo no podríamos hacerlo sin GiveWell, por ejemplo, y por eso, para nosotros, no pretendemos hacer nuestra propia investigación en ayuda efectiva, no nos guiamos por intuiciones, lo que hacemos es basarnos en evaluadores independientes, de los que GiveWell es sin duda el número 1. Exacto, es el número 1 para salud global, ¿no? Después es nuestro principal foco, pero también tenemos un par de causas más, donde nos tenemos que basar en otros evaluadores. Eso es, pues por ejemplo, para donantes interesados en lo que llamamos el sufrimiento animal a gran escala, que es cómo mejorar las condiciones de vida en granjas industriales, que son deplorables, pues hay programas efectivos que funcionan para cambiar las prácticas de aprovisionamiento de las grandes empresas, por ejemplo. Y aquí existen varios evaluadores y también lo que en inglés llaman grant makers, gente que concede ayudas a determinados programas después de evaluarlos rigurosamente. Y al final, para procesar este ámbito, que es un poco más complejo, nosotros confiamos en Giving What We Can, que es una organización con la que tenemos mucha relación, y lo que hacen ellos es una evaluación de los evaluadores, que parece algo recursivo, pero para nosotros es muy interesante. Ellos lo que hacen es evaluar qué metodologías están utilizando las diferentes organizaciones que trabajan en este ámbito para determinar cómo de fiables son. Entonces, nos apoyamos mucho en la investigación de Giving What We Can para decidir qué recomendamos en este área de sufrimiento animal a gran escala y también en el área de cambio climático, porque son dos áreas además en las que sí que tenemos donantes interesados en donar bajo estos criterios de efectividad. Exacto. Igual también hay otras áreas que Giveaway ha tratado y tal, pero bueno, si nosotros creemos que no hay ningún interés de nuestros donantes por intuición o porque nadie nos haya preguntado al respecto, pues por eso no tenemos nada de ello en ayuda efectiva. Claro, a ver, nuestro objetivo no es ofrecer aquí un catálogo gigante, nuestro objetivo es ofrecer programas a los que verdaderamente podamos aportar gracias a nuestros donantes. Y no creemos que tener una selección infinita o muchísimo más amplia ayude en esta misión. Dicho esto, si alguno de nuestros donantes nos está escuchando y tiene interés en hacer donaciones significativas a algún programa para el que tengamos datos de efectividad, siempre estamos encantados de estudiarlo. Insisto, dentro de programas para los que tengamos datos de efectividad,
porque no queremos salirnos de ese ámbito en el que pensamos que aportamos algo diferencial. Exacto. Y yo creo que hemos cubierto bastante todo el tema. No sé si tienes algún punto en mente que no nos hayamos olvidado. Yo creo que no. A lo mejor podemos intentar hacer un resumen, como hemos hablado de bastantes cosas. Vale. Venga, pues podríamos decir que el paso 1 siempre es elegir en qué causas trabajar, y ahí buscamos problemas grandes, solucionables y desatendidos. Y una vez que tenemos una causa, intentamos buscar programas para los que hay evidencia de efectividad, lo primero, organizaciones competentes capaces de desarrollarlo, y dentro de esas organizaciones buscamos las que sean más coste efectivas, las que consigan un mayor impacto con un menor coste, que es el criterio esencial. Por supuesto, tienen que ser también organizaciones transparentes y que estén dispuestas a ser evaluadas rigurosamente por alguien como Givewell. Y pensamos que la conjunción de esta metodología, pues al final nos demuestra que existen oportunidades increíbles que podemos aprovechar para tener un gran impacto. Perfecto, pues hasta aquí el episodio de hoy. Perfecto, pues nada, gracias, John. Muchas gracias.